Continuamos con nuestro estudio exegético de Génesis capítulo 1 al 12. Gracias por estar de nuevo con nosotros. En este video consideraremos la caída y el juicio sobre la humanidad. Leamos Génesis capítulo 3 versículos 6 al 8. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que este era un deleite para los ojos, y que agradable era el árbol para obtener sabiduría. Entonces tomó de su fruto y comió, y dio también a su esposo, que con ella comió. Fueron pues abiertos los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos. Entonces cosieron una hoja de higuera y se hicieron taparrabos. Después oyeron la voz de Jehová Dios paseándose en el jardín a la brisa del día, y se escondió Adán con su mujer de la presencia de Jehová Dios en medio del árbol del jardín. La mujer no vio algo que antes no hubiera visto. Es más, la descripción del versículo 6 coincide con la afirmación de 2:9. E hizo brotar Jehová Dios del suelo todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Además el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese no era el problema. El problema no estaba en el árbol, siempre fue el mismo. El problema se gestó y se dio a luz en el corazón del ser humano, como nos enseña Santiago 1, 13 al 15. La mente de Eva se fijó en la afirmación de la serpiente: seréis como Dios conociendo. Entonces ve que el árbol era bueno para comer, delicioso a la vista, pero sobre todo agradable para o con el fin de obtener sabiduría. Esa sabiduría que había prometido la serpiente, por supuesto. El proverbio sentencia: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. Eva se sometió a Satanás, dejó de temer a Dios y pecó, cuando debió someterse a Dios, resistir al diablo para que, como resultado, huyera de ella. Santiago 4:7. No debemos pensar que esto fue un acto reflejo, más bien fue un acto meditado y pensado. Ella tuvo tiempo de ver, oler, saborear, reflexionar, pensar, para finalmente morder. El pecado siempre proviene de la decisión libre de la criatura. Pero el pecado necesariamente trae aparejadas consecuencias. Somos libres para pecar, pero no somos libres para decidir las consecuencias que vendrán por nuestros pecados. El verso 6 termina diciendo: y dio también a su esposo, que con ella comió. Otra posible traducción es: y dio también a su esposo, que estaba con ella, y él comió. Preferimos la primera porque respeta mejor la sintaxis de la oración hebrea, sin la necesidad de añadir palabras en la traducción para completar su sentido, como en el segundo caso, donde se añaden dos palabras. Pero ante todo preferimos la traducción que hemos colocado en el texto, porque provee un detalle valioso al entendimiento del texto que en la otra traducción es omitido. La segunda traducción no añade nada que no esté supuesto en el pasaje, es decir, que Adán estuvo todo el tiempo con Eva durante la tentación. Eso está implícito en todo el párrafo. Nótese, por ejemplo, el diálogo entre la mujer y la serpiente, donde siempre se utilizan los verbos en plural. Es decir, todo el tiempo se estuvo dirigiendo a la pareja y no a la mujer sola. El detalle que añade el hebreo es que el hombre comió con ella. Esto es, se solidarizó con el pecado de su esposa. Fueron socios, una sola carne, en el acto del pecado. Es muy interesante notar aquí ya cómo se van revirtiendo los papeles originalmente establecidos por Dios en la pareja. El hombre sigue a la mujer en lugar de liderar, y la mujer alimenta al hombre en lugar de el hombre alimentar a la mujer. Adán pudo detener la tentación en cualquier punto. De hecho, era su tarea como guardián, sacerdote del Edén, expulsar la serpiente, pero prefirió guardar silencio y obedecer a la voz de su mujer en lugar de obedecer la voz de Dios. La consecuencia inmediata fue adquirir el conocimiento del bien y del mal. El texto lo señala con la expresión: fueron abiertos los ojos de ambos. Ojos, en hebreo enayin, aquí se refiere a un conocimiento interno y no a la visión externa, porque ellos ya habían visto con sus ojos físicos que estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Recordemos lo que dice Génesis 2:24. No hubo cambio alguno en sus ojos físicos, ni en el físico de cada uno de ellos. El cambio fue en la manera de pensar. Como dice Pablo en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos.
El resultado de este abrir de ojos fue la vergüenza mutua, el rechazo del otro, la malicia y la corrupción en su modo de pensar con respecto a sí mismos y con respecto a su pareja, pues el texto dice que se hicieron taparrabos. La palabra hebrea utilizada aquí, hagorá, señala hacia una cuerda o hacia un cinturón, algo realmente pequeño que tapaba simplemente lo necesario. Y por eso la traducción que preferimos nosotros, taparrabos, no fueron en realidad delantales. Así que la serpiente con su astucia, Arum, les prometió la sabiduría que les hizo ver que estaban desnudos, Arumín. Esta es la sabiduría terrenal, sensual, diabólica, de la que nos habla Santiago 3, 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la relación esposo-esposa no fue la única afectada con el veneno mortal del pecado. También se quebró la relación del hombre con Dios. El verso 8 es tan hermoso como trágico. Hermoso porque muestra como entre telones el tipo de relación que había entre Jehová y la pareja humana. Para decirlo de una manera bíblica, Dios caminaba con ellos al frescor de la tarde en el Edén. Después de un largo día de trabajo, que por cierto fue instituido en el jardín como una bendición, Dios salía al encuentro del hombre para tener comunión con él. La forma como Dios llama al hombre en el siguiente versículo es paternal. Y nuestro verso dice que Dios se paseaba en el jardín a la brisa del día. Esto no es un antropomorfismo ni una teofanía, es Dios mismo en persona quien tenía una comunión directa con Adán y Eva. Pero es trágico porque ante la búsqueda divina para tener comunión, Adán y Eva se esconden de su presencia. Anteriormente buscaban con alegría esa presencia, esperaban ansiosamente el atardecer para que Jehová viniera a su encuentro. Pero, por primera vez, el hombre huye de la presencia de su Creador y lo seguirá haciendo hasta nuestros días. Esa es la realidad trágica de nuestra condición pecadora. El texto sugiere que se escabulleron en medio de los árboles. En realidad en hebreo literalmente dice el árbol. Como si un árbol los pudiera esconder de la presencia de aquel que había creado todas las cosas. La serpiente desaparece de escena por un momento, en silencio observa y espera su turno. Así que pasamos a los versículos 9 al 12 donde se introduce el juicio divino. Dice Génesis, entonces llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y dijo, tu voz oí en el jardín y tuve miedo porque yo estoy desnudo, así que me escondí. Dijo pues, ¿quién te mostró que tú estás desnudo? ¿Del árbol que te mandé que no comieras de él comiste? Entonces dijo el hombre, la mujer que pusiste a mi lado, ella me dio del árbol y comí. Las preguntas de Dios son introspectivas. Buscan sacar del hombre una confesión por convicción, pues uno de los primeros efectos internos del pecado es la reticencia para reconocer el daño cometido. Notemos entonces que antes del juicio divino hay un diálogo que busca la confesión del pecado. Ese es un acto maravilloso de la misericordia divina. Así que la primera pregunta directa a Adán es, ¿dónde estás tú? Con el pronombre personal enfático, tú, ¿dónde estás tú? Es una pregunta que procura conducir al hombre a la reflexión, pues, por supuesto, Jehová sabía dónde se encontraba él. No es, ¿en qué lugar te encuentras? Pues no te veo, sino, ¿ya caíste en cuenta en qué situación te encuentras? Es la primera pregunta que Dios hace en toda la Biblia y todavía retiñe en los oídos de todo ser humano. Todos nos la hacemos cada día de nuestra vida. Sabemos que no estamos donde deberíamos estar. Percibimos que estamos lejos de casa, pero no conocemos el camino de retorno. Y en ese sentido no podemos dejar de pensar en aquellas palabras que milenios después diría el Dios encarnado, cuando afirmó a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?
Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículos 1 al 6. Adán responde con total sinceridad, pero sin un ápice de confesión. Su respuesta no responde a la pregunta de Dios, pero es un paso inicial hacia la introspección. Adán informa su situación personal y no su situación geográfica, lo cual refuerza que la pregunta divina es más profunda de lo que superficialmente se entiende. Por primera vez leemos la palabra temor en la Biblia, pero no es el temor de Proverbios 1:7, sino el temor de Apocalipsis 7, 16 al 17. Hay un temor que lleva al cielo, pero hay otro temor que conduce al infierno. Hay un temor que nace del amor, otro nace del horror. Adán experimenta el segundo, por tanto, se esconde. Ha nacido la culpa en el corazón del pecador. De nuevo, Dios pregunta. Ahora conduce al hombre hacia la confesión personal, pues no es suficiente contar cómo está. La primera pregunta es indirecta, la segunda directa. En lugar de confesar su pecado, Adán dirige la mirada, por tanto la responsabilidad y el juicio sobre su mujer. Fue solidario en el pecado, pero no quiere ser solidario en el castigo. De manera que el Adán poeta, que vimos en 2:23, da paso al Adán cínico. Aquel que cantó, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ahora echa a su mujer a los leones de una manera inmisericordia. Finalmente, Adán no protegió a su mujer, Eva, de la tentación satánica, pero tampoco del juicio divino. Un contraste agudo con el segundo Adán, quien se pone entre la ira divina y su esposa, la iglesia, recibiendo sobre sí mismo el castigo que ella merecía, trayéndole así perdón y salvación eternos. Como dice Isaías 53, 4 al 6, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El salmista, muchos siglos después, nos enseñará que si compartimos con los pecadores, entonces su destino también será el nuestro. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Adán indirectamente echa la responsabilidad sobre Dios. Notemos sus insidiosas palabras. La mujer que tú, es decir, Dios, pusiste a mi lado. Y como es habitual en el ser humano pecador, también echa la culpa sobre las circunstancias. Ella me dio del árbol y comí. No dice nada del con ella o así como ella que aparece en el versículo 6. Cualquiera, la mujer o Dios, cualquier cosa, las circunstancias, es responsable menos él. Ha nacido un pecador. Así que Dios pasa a interrogar a la mujer. Leemos en Génesis 3:13. Luego dijo Jehová Dios a la mujer, ¿qué es esto que hiciste? Dijo pues la mujer, la serpiente me engañó y comí. No es que Dios acepte las disculpas del hombre y lo exima de su responsabilidad. Ya volverá sobre eso. Más bien, es que siguiendo su proceso nutético, ahora Dios trata con la mujer para que quede en evidencia la culpa de los dos. Como en el caso de la tentación, aquí también los dos están presentes. La mujer ha presenciado el diálogo de Dios con Adán. El autor, como buen poeta, presenta la narración de Génesis 3 en un marco quiásmico. Observen el cuadro. Primera escena, la serpiente tentando, luego la mujer pecando y en tercer lugar el hombre pecando. Segunda escena, comienza con el hombre enjuiciado, pasa en segundo lugar a la mujer enjuiciada y en último lugar a la serpiente enjuiciada. Es una estructura quiásmica maravillosa mostrando el genio literario de Moisés. Es pues el turno de la mujer. Su alegato es simple, como la pregunta de Dios. La pregunta divina es, ¿qué hiciste?
La respuesta de la mujer es: la serpiente me engañó y comí. Muchos dolores de cabeza nos ahorraríamos los padres y los pastores, se ha dicho de paso, si aprendiéramos de la pedagogía divina. La pregunta correcta no es ¿por qué?, sino ¿qué? Cada vez que preguntemos por qué, vamos a recibir un sinfín de excusas, pero no vamos a llevar a nuestros hijos o nuestros aconsejados al reconocimiento de su responsabilidad personal en el pecado. Dios sabe que esa es nuestra naturaleza caída, negar nuestra responsabilidad cada vez que pecamos. Eva, igual que Adán, aprende rápido, le echa la culpa al otro y se excusa en las circunstancias. Fue la serpiente. En palabras de Eva, ella me engañó, yo no sabía lo que hacía, simplemente comí. No podía hacer nada más. Se cierra el telón, se oyen aplausos, han nacido las excusas. El Nuevo Testamento asume la realidad del engaño satánico sobre Eva. Al respecto, dice Pablo, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. 1 Timoteo 2, 13 al 15. Y también dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11, 3. La astucia de la serpiente fue evidente y sin lugar a duda condujo a Eva y a su esposo con ella a la rebelión contra Dios. Sin embargo, notemos que tanto Dios en Génesis como Pablo en Timoteo y en Corintios no eximen a la mujer, tampoco al hombre, de su responsabilidad en el pecado. Finalmente, tanto la pareja como Satanás serán juzgados y recibirán su debida recompensa. Pero eso lo veremos en el próximo video. Gracias por acompañarnos. Muchas bendiciones.